Buenos días. En esta semana ya a terminar nuestros pan diarios en el Salmo 119. Y hoy vamos a empezar a estudiarlo, los últimos 6 estrofas que nos hacen faltas en pareja para que podamos terminar este 2020, este capítulo del Salmo 119. Vamos a leer en primera estrofa, versículos 129 al 136. Dice así la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. La segunda estrofa, versículo 137 al 44, dice: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y diré. Vamos a estar resaltando en estas dos estrofas la palabra testimonios en el versículo 129, en el 130 palabras, 131 mandamientos, 133 palabras nuevamente, 134 mandamientos, 135 estatutos, 136 ley. En el 137 vamos a estar resaltando en el 38 testimonios, 138, en el 139 palabras, 140 palabras nuevamente, 141 mandamientos, en el 142 ley, en el 143 mandamientos y en el 144 testimonios. Y vamos a estar resaltando la palabra justicia en el versículo 137, justo y juicios, 142 justicia, que aparece 2 veces, y en el 144 justicia nuevamente. En la primera estrofa, el salmista empieza con una expresión diciendo que la palabra, que maravillosos son tus testimonios, que la palabra de Dios es maravilla para su vida. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Los que más conocen la palabra de Dios son los que más ven las maravillas de Dios, los que más estudian y reconocen la palabra de Dios en su vida, son los que más ven las maravillas de la palabra de Dios. Y el salmista muestra aquí que él, aparte de que él ama la palabra de Dios, también tiene una comunión con Dios y por esto él nunca ha dejado de maravillarse de la palabra. Y esa actitud que él tiene hacia la palabra es una actitud de amor, de respeto, de sumisión. Porque si podemos darnos cuenta en los estrofas que hemos estudiado, la reverencia que él tiene hacia la palabra de Dios es muy hermosa, y la forma en cómo él expresa en este texto, maravillosos son tus testimonios, es porque él no se deja guiar solo porque sí, la Biblia es la palabra de Dios, sino porque él la obedece y la ha vivenciado en su vida. Entonces, para eso, la palabra de Dios para él es maravillosa. Y luego dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. El salmista sigue mostrando que la palabra de Dios no es cualquier libro, sino que es una palabra que ella alumbra a la vida de los que están alrededor de ella. Y él muestra el deseo de la palabra de Dios.
Él muestra el deseo de escudriñar, de vivir conforme a la palabra de Dios. Y él por eso le sigue insistiendo en que él quiere guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. En el versículo 134 lo expresa, y en el 136 nuevamente expresa que, por ejemplo, en el 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. El contraste que él hace de la maldad del hombre y de guardar la palabra de Dios para no vivir una vida conforme al mundo, sino conforme a la palabra. Y nuevamente hace el contraste con los malos. 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, refiriéndose a los hombres malos que no viven su vida conforme a la palabra de Dios. Y mire la expresión que él hace en el versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Esta palabra enséñame, el salmista la viene resaltando durante casi todas las estrofas. Y él no se cree el más sabio, él no se cree el más santo. Simplemente él siempre desea estar maravillado de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y vivenciar la palabra de Dios en su vida. Ahora, la segunda estrofa. Aquí quiero que resaltemos la justicia de Dios. El salmista muestra aquí cómo la justicia de Dios hace que aún en la palabra de Dios esa justicia sea eterna. Aunque no la podamos vivenciar de pronto como nosotros querramos en el acto, ante las dificultades o ante los males que nos hacen, la misma palabra de Dios expone esa justicia de Dios y es como una promesa que debemos aferrarnos de que Dios cumple su palabra y que Él nos defenderá en el momento adecuado. Mire lo que dice el versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. El salmista resalta que Dios es un Dios justo y que todos sus caminos son rectos y que todos sus caminos hay justicia. Es por esto que el salmista habla en el versículo 144 sobre una justicia eterna que va ligada a la palabra de Dios y que en la palabra de Dios se puede evidenciar. Ahora, dice el salmista en el 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, queriendo resaltar aún más esa justicia eterna de Dios, ligado a la palabra de Dios y a los caminos, que los caminos de Dios son justos. En los caminos de Dios no hay injusticias. Y luego el salmista muestra ese celo por la justicia de Dios. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Algo que me llama mucho la atención aquí es que el salmista en las estrofas anteriores, él se preocupa por aquellos hombres malos que no guardan la palabra de Dios y él lo vive resaltando. Él le preocupa que estos hombres no guarden la ley de Dios. Y aquí muestra ese celo que él tiene porque los enemigos se han olvidado de la palabra de Dios. Es decir, que él está mostrando también ese amor al prójimo y esa preocupación por aquellos que no conocen de Dios, de la palabra de Dios y que viven una vida lejos de Dios. Y él no quiere que queden lejos de esa justicia divina, sino que vivan conforme a la palabra de Dios para que sus caminos sean justos como Dios lo desea. Ahora, miren lo que dice en el versículo 140. Sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. La resalta aquí de una manera que muestra que el libro, la palabra de Dios, no es cualquier libro en el cual tú te puedes aferrar y un libro emocional en el cual tú debes llegar con los problemas y te dan unos consejos y ya. La palabra de Dios es mucho más que eso. Y él la resalta como pura, como limpia, no tiene nada de impuro, nada de inmundicia, sino que es sumamente pura. Por esto él también resalta aquí la justicia de Dios, porque es aquí donde él
encuentra su defensa. Ahora, la manera en cómo él se ve en esta estrofa. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Él recalca y se lo dice a él mismo, yo no soy nada ante ti, pequeño soy yo, o a veces también soy desechado, porque él, me imagino que piensa en la maldad que hay en su carne, y al verse reflejado en la palabra de Dios, vivir la vida conforme a la palabra de Dios, en nuestra mente y en nuestros caminos nos hacen que de pronto uno diga, no soy capaz de vivir una vida justa, una vida conforme a la palabra de Dios, una vida que muestre la justicia de Dios. Y de pronto él se puede ver así, pero él también resalta que pequeño es él, sin embargo, él no ha olvidado los mandamientos de Dios, sino que sigue firme. Y la manera en cómo sigue resaltando en que no debe olvidar las palabras de Dios es la manera en cómo nos invita el Señor también a que nos aferremos en la palabra y en la justicia eterna que Dios nos revela a través de su palabra. Y luego recalca nuevamente la justicia. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y es aquí donde me quiero detener un poco, en que la justicia de Dios es una justicia que no hay que vengarse, no es una justicia en que uno tiene que pedir venganza, porque la justicia de Dios es una justicia en donde cubre todas las faltas, es una justicia en donde defiende, es una justicia en donde ama, es una justicia en donde exalta, es una justicia en donde podemos hallar también paz y descanso. Porque de pronto, si comparamos la justicia en la que hoy se vive la justicia en el mundo, no vamos a encontrar paz ni descanso, nada, porque es corrupta. En cambio, esta de Dios es eterna, es buena y Él la refleja a través de su palabra. Y Él le pide al Señor, dame entendimiento y viviré. Y aún en medio de sus aflicciones, porque Él sigue presentando aflicciones y dificultades, Él sigue amando la palabra de Dios, pero ahora Él muestra esa justicia eterna a través de la palabra de Dios. Así que la invitación en esta mañana, mis hermanos, es nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, podamos seguir anhelando la palabra de Dios en nuestra vida, maravillándonos de la palabra de Dios, porque nosotros nos podemos maravillar de ella porque la conocemos a profundidad. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra, nuestro anhelo más grande debe ser es seguir siendo obediente a Dios y seguir guardando la palabra de Dios. Ahora, anhelar esa justicia eterna de Dios, esa justicia eterna en el cual nosotros debemos aferrarnos. Si tú no la ves, busca la palabra de Dios y ahí encontrarás esa justicia en donde tú quieres ver la defensa de Dios, como ese juez justo que Él en su justicia eterna nos defenderá y nos dará la victoria. Entonces, que tengas un feliz día y que Dios te continúe bendiciendo.